¿Estás haciendo mindfulness o te preguntás en qué te puede ayudar? ¿O te gustaría saber qué enseña la Iglesia? ¿Cuál es la respuesta católica a esta práctica? Soy la hermana María de la Misericordia y quería quería contarte todo lo que la Iglesia nos puede enseñar al respecto de esta búsqueda de la atención plena para bajar el estrés. Es una moda que cada vez está creciendo más en Occidente, viene del Oriente también, y es algo paradójico porque nunca el hombre estuvo tan conectado como en esta época a través de las redes sociales, de los celulares. Y sin embargo, nunca el hombre ha experimentado una fragmentación interior más profunda. O sea, nunca el hombre se sintió más dividido que hoy en día y sin embargo nunca estuvo más conectado, ¿no? Y esta práctica que, bueno, muchos la están ejerciendo y buscan esta manera de atender al interior para poder perder el estrés y conectarse consigo mismos. Esto está teniendo un auge cada vez mayor y bueno, a veces pueden ser católicos que también se preguntan si pueden hacer estas prácticas o no. Entonces quería comentarte un poco qué es y qué nos ofrece la Iglesia. ¿Es que la Iglesia nos ofrece algo que pueda responder a esta sed que tiene el hombre de encontrarse con sí mismo, vaciarse de los pensamientos negativos, de las energías negativas, de todas esas pasiones que tenemos adentro? Vamos a ver. Esta práctica es muy antigua en realidad porque viene del budismo, se remonta a una tradición muy antigua que es el budismo y a técnicas, por ejemplo, del budismo zen, distintas prácticas y que se presenta con un ropaje moderno de la neurociencia. Es decir, si vos ves propagandas en las cuales te invitan a hacer estas prácticas, vas a ver que no solamente te hablan de un silencio interior, sino que también te hablan de la neurociencia. O sea que es una combinación de tradiciones muy antiguas con lo que la ciencia moderna puede ofrecerte hoy. En el fondo es esa búsqueda de un silencio interior, de un vaciamiento interior que te dé paz, una búsqueda de paz, de bajar el estrés a través de ese supuesto vaciamiento interior. Para el cristiano esto no es solamente una práctica más que puede hacer, que no puede hacer, sino que es un síntoma de algo que busca el hombre contemporáneo en general, que es el silencio interior, desacelerarse, bajar los niveles, estar más presente al otro, más presente a uno mismo. Este es un deseo bueno, es un deseo natural del hombre, pero por eso la Iglesia no condena el deseo de buscar todo esto, pero es un poco extraño si uno se pone a analizar en qué consiste la manera de resolver esta dificultad humana contemporánea, ¿no? La respuesta católica no es asumir sin discernimiento todas estas prácticas de una manera ciega, ¿no? Sino que la Iglesia lo que te va a ofrecer es redescubrir tus tesoros, que también son antiquísimos. Nosotros no tenemos un camino que realmente nos lleve a cumplir o a alcanzar ese objetivo que buscan las personas que hacen el mindfulness. Esta paz interior, este silencio interior, este vaciamiento de lo negativo. ¿Es que realmente estos ejercicios del mindfulness nos van a dar esa paz interior que buscamos o que buscan las personas que hacen estas prácticas? Recordá siempre que la paz es la tranquilidad en el orden. Solamente puede haber tranquilidad si hay orden. Si no hay orden, nunca va a haber paz. Aunque parezca que tenemos paz, la paz no es real, no está ahí. Entonces tenemos que buscar un camino real, objetivo, que nos lleve a esa paz interior. Y es la Iglesia la que nos da justamente esos medios. Vamos a ver en qué consisten esos tesoros que son nuestros y que son de toda la humanidad, son para todos.
El mindfulness es peligroso. ¿Por qué? Porque desvirtúa al ser humano y desvirtúa la oración, la verdadera oración, la naturaleza misma de la oración, transformándola en un ejercicio autorreferencial. Yo soy el centro, yo soy mi propia referencia, yo soy el que tengo el control de este ejercicio, de esta técnica, y el que voy a alcanzar por mis propios medios esa paz que busco, ese silencio interior. Vamos a ver que en realidad esto no es posible. Vamos a ver que hay 3 diferencias de fondo. La primera diferencia de fondo entre el mindfulness y las prácticas de la oración cristiana y de la espiritualidad cristiana, católica quiero decir, es que ellos buscan un vaciamiento, el vacío. Como es budista, de raíz budista, buscan ese vaciamiento interior, que es un suspender el juicio, como si fuera posible suspender el juicio, disolver los apegos a los pensamientos. O sea, tengo un pensamiento que vuelve, yo quiero desapegarme, separarme de ese pensamiento, no soy ese pensamiento. Busca desmantelar la noción del yo. O sea, ese yo tiene que desaparecer. Ese yo realmente es conflictivo y no quiero identificarme con ese yo, entonces lo tengo que vaciar y lo tengo que desmantelar. El silencio, en realidad, para ellos, es ausencia de contenido. Ese silencio que buscan, esa nada que buscan, es una ausencia de algo. Y eso es imposible. Siempre va a haber algo. Es imposible la ausencia de... Porque el vacío se llena siempre con algo. Nunca hay un vacío real, ¿no? O sea que ese silencio que buscan, en realidad no es un verdadero silencio, sino que es un llenarse de un logos que soy yo, es mi yo. Por eso es autorreferencial. Yo me lleno de mí misma para supuestamente vaciarme de eso negativo que yo veo a mí mismo. ¿Qué enseña la meditación cristiana? Lo contrario. No hay que buscar el vacío, vaciarse de. Hay que buscar la plenitud, llenarse de. ¿Llenarse de qué? De Dios. Hay que vaciarse de lo desordenado, del apego desordenado a las criaturas, para llenarnos de Dios. Es muy distinto. Nosotros, nuestro silencio, el silencio católico, lo que busca es llenarnos de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, uno y trino, que habiten en nuestra alma por la gracia, por un don que ellos nos dan gratuitamente, por puro amor y bondad, y ese llenarnos de Dios hace que nos vaciemos de lo negativo, o sea, que nos vaciemos del egoísmo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Es imposible ese vaciamiento del cual hablan todas estas tradiciones orientales, que la pueden llamar con distintos nombres, pero ese vaciamiento es imposible porque, bueno, es una cuestión metafísica que no se puede explicar en un minuto, pero siempre va a haber algo, ser, y si no hay privación de ser. Pero es imposible que no haya algo. Esa privación de ser la vamos a llenar con un ser, con algo, con mi yo. Yo me lleno de yo. Pienso que me saco el yo, pero en realidad estoy llenándome de más yo. O sea, en realidad en vez de ayudarnos, nos va perjudicando cada vez más. Hay que llenarnos de Dios. Para eso sí que hay que vaciarnos de las criaturas, como enseña el camino monástico, como enseña la Santa Iglesia. La segunda gran diferencia, después de ver la diferencia entre el vacío que ellos proponen y la plenitud que propone la Iglesia, es la introspección propia de estas prácticas contra el encuentro. Para ellos buscan esa introspección, o sea, yo me encuentro conmigo mismo, me busco a mí mismo, me autogestiono emocionalmente a mí misma, me observo a mí misma y busco el bienestar a través de mis propios recursos. Yo voy a encontrar yo misma con mis fuerzas, con mi autocontrol, con mi poder, o sea, lo que yo puedo ser, voy a encontrar esa plenitud que estoy buscando, ¿no? Ese bienestar. Es una dinámica autorreferencial profundamente egoísta que sabemos que nunca va a dar esa plenitud que ellos proponen, que ellos
anuncian, prometen, o sea, ellos prometen cosas que nunca vas a alcanzar a través de estos métodos. La oración monástica es algo totalmente contrario. Es un encuentro relacional, es una relación con Dios, una relación de amor. No me vacío de mí misma para encontrarme con mí misma, introspectivamente mirándome a mí misma, sino que mirando a Jesucristo en el Evangelio, mirando a la Santísima Trinidad, mirando a la Virgen María, relacionándome con los santos y con los ángeles, es que yo en esa relación me voy planificando y voy encontrando ese bienestar no con mis propios recursos, sino con la gracia de Dios. Se trata de un diálogo íntimo entre la criatura y el Creador. Y ese diálogo es el que realmente me da esa paz que estoy buscando y que nunca la voy a encontrar fuera de Dios, del Dios verdadero. El gran maestro de esta interioridad, que podría responder perfectamente a los que buscan, a los que proponen el mindfulness, es San Agustín, que él desarrolla muy bien el tema de la interioridad, ¿no? Esa búsqueda interior de Dios y de plenitud. La tercera gran diferencia que hay entre esta práctica de mindfulness y la oración cristiana es que ellos proponen el control técnico y nosotros proponemos el abandono a la gracia de Dios, la confianza en la gracia de Dios. Es decir, podríamos decir en términos cristianos que es una reedición del pelagianismo, ¿no? Esa herejía de los primeros siglos de la Iglesia en la cual decía Pelagio que en realidad nosotros alcanzamos la salvación con nuestras propias fuerzas, no necesitamos un redentor, que Jesucristo venga y se haga hombre y nos redima y que redima nuestro pecado, porque nosotros por nuestras propias fuerzas podemos resolver el tema del pecado. Bueno, el mindfulness habla de esta paz, pero es una paz entre comillas, porque recordá lo que dije al principio, la paz es la tranquilidad en el orden. Ellos lo hacen depender de una técnica bien ejecutada. Yo doy estos pasos, hago esto, hago esto otro. Si mantengo el control del proceso, entonces voy a lograr esa paz. Bueno, esto es realmente falso porque es imposible, nunca vas a encontrar esa paz. Podés un instante que se te vaya un pensamiento, pero es un instante, después vuelve y con más fuerza. En la mística católica, la paz profunda es un don de la gracia. Solo Dios puede dar esa paz, es un regalo del Espíritu Santo porque somos pecadores, no somos santos. El mindfulness lo que plantea es que, como decía recién, somos santos. En realidad no necesitamos la gracia, no somos pecadores, no cometemos faltas, no hay nada malo en nosotros, en nuestra conciencia, sino que en realidad el mal está en el otro, bueno, ese tipo de cosas. Nosotros decimos lo contrario, somos pecadores, pero Dios nos redime y nos da su gracia. ¿Hace falta ascesis y disciplina en la oración cristiana? Sí, bueno, sí hace falta, pero lo que más importante es la humildad y el abandono confiado en la gracia de Dios y en su amor y en su misericordia. Por eso la cumbre de la oración para el cristiano no es el control mental y ese vacío imposible que nunca va a estar, que te podés volver loco, sino que es una obediencia amorosa al amor de Dios y a su santa voluntad, incluso en los momentos de aridez espiritual. Bueno, ahora quería hablarte de la atención interior en la tradición monástica cristiana, ¿no? Porque el mindfulness insiste mucho en el tema de la atención interior, la atención, ¿no? A esos pensamientos, bueno. Pero mucho antes de que el mindfulness llegara a Occidente, ya los monjes, los padres del desierto, habían hablado de la nepsis, la vigilia, estar en vela. Por ejemplo, Evagrio Póntico, San Juan Casiano, bueno, todos estos monjes del desierto, ellos desarrollaron toda una doctrina de la atención interior, la vela, la llamaron nepsis, que significa sobriedad, vigilancia despierta. Es el esfuerzo continuo del corazón, de la mente, para custodiar ese corazón frente a los logismoi, es decir, los pensamientos perturbadores, las tentaciones, esas ideas que nos vienen y que nos llevan al pecado, o sea, que realmente son perturbadoras, que vienen del demonio, de la carne o del mundo, y que son verdaderos parásitos que nos alejan de Dios, de estar en la presencia de Dios. El mindfulness moderno te invita a ¿qué? A observar tus pensamientos sin juzgarlos y dejarlos pasar, como si eso fuera posible. No es posible. Lo digo por experiencia y vos lo vas a ver en tu propia experiencia. No podés dejar que los pensamientos pasen sin juzgarlos y sin detenerte en ellos porque es imposible.
La nepsis lo que enseña es a discernirlos, o sea, están ahí. ¿Estás enojado con alguien? Estás enojado. ¿Estás enojado? Entonces, ¿qué te enseña la nepsis cristiana? Bueno, a discernir ese pensamiento, de dónde viene, cómo entró en mi mente, si ese pensamiento es de orgullo, si viene de la carne, y se rechaza con la oración, se rechaza invocando el nombre de Jesucristo o de distintas maneras cristianas, pero hay que discernirlo y hay que combatirlo. Es la atención activa y combativa, no es una pasividad observadora, porque esta pasividad es imposible, dura un instante y te vuelve. O sea, no vas a poder resolver eso de esta manera. También los monjes enseñaron que era muy importante la lección divina. Ese vacío se llena con algo, no vas a lograr ese vacío, jamás. Siempre lo vas a estar llenando con lo mismo, porque es lo que generas vos. Vos no podés, nadie da lo que no tiene, vos vas a dar lo que tenés. Entonces, si tenés esos pensamientos negativos, van a volver una y otra vez. Para vaciarnos de esos pensamientos negativos necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Por eso los monjes hablan de la lección divina, rumiar la palabra de Dios. Es el método monástico por excelencia, que es propio de la iglesia, especialmente se ha desarrollado en el mundo monástico occidental, pero bueno, es de toda la vida monástica, que te enseñan los cuatro pasos: lectio, que es la lectura atenta de la palabra; la meditatio, que es rumiar la palabra, memorizarla; la oratio, que es mi respuesta libre a Dios por amor; y la contemplatio, que es ese momento de descanso gozoso que Dios te da en la oración. Estos son el antídoto realmente eficiente, eficaz contra una lectura superficial y una mente dispersa. La mente ya no se concentra en el vacío, lo cual es imposible porque no existe el vacío, es que no tiene ser. O sea, tendría que dar toda una charla metafísica para explicar que no existe el vacío, no existe el no ser, no existe la nada que ellos proponen. Esa nada que buscan no tiene ser. O sea, es imposible eso, es algo absurdo, no tiene sentido, pero no da el tiempo ahora para explicar eso. Sí o sí siempre va a haber algo. Entonces lo que tiene que haber es algo bueno. Y eso se llena con la palabra de Dios. Es meditar el misterio de Jesucristo, el misterio divino. Eso es lo que te va a transformar y va a hacer que se alejen todos esos pensamientos negativos. Lee el Evangelio, mira a Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? ¿Cómo actúa? ¿Qué dice? Y después otra cosa que es una práctica muy valiosa para estar en vela, para vivir en la nepsis, es la oración del corazón, que esto ya más una tradición más del oriente cristiano, ¿no? Esto aparece en la Filocalia, pero lo vas a encontrar ya, es algo que está muy presente en la vida monástica. Los monjes orientales descubrieron que había que unir la respiración con la oración, con la mente, ¿no? El cuerpo, la respiración y la mente. Y entonces desarrollaron esta oración de Jesús, oración monológica, oración del corazón: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mi pecador. Lo vinculaban a la respiración. Yo esto lo he practicado muchísimo y realmente ayuda mucho. Es cuando vos tenés que tener una única oración, que siempre sea la misma, porque la vas a ir dejando con el tiempo, las palabras, pero no el ejercicio, ¿no? Entonces vos decís, cuando inspirás, ahí pensás en tu interior: Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Contenés el soplo y cuando expirás, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mi pecador. Y así. Entonces, esa conciliación entre la respiración y la mente realmente silencian el corazón, pero estás rezando. Estás unido a Jesucristo. Estás invocando su santo nombre, que es todopoderoso. ¿Ves? No estás llegando a un vacío que es imposible. Lo que estás es llenando ese espacio de Dios y no del hombre, del ego, ¿no? Entonces, para vos que estás en el mundo, que trabajás, que estás en familia, anímate a aplicar estos ejercicios, la lección divina, alimentarte de la palabra de Dios, respirar hondo pensando en el nombre de Jesús. Combatí esos pensamientos de ira, de enojo, de lujuria, de lo que fuere, con la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios. La vida espiritual es un combate, nunca te vas a vaciar de nada sin llenarlo de Dios. Así que, o llenarlo de otra cosa, pero es imposible. Ese mindfulness realmente aniquila la personalidad, le hace muchísimo daño, me hace mucho más egoísta. Después sigo más egoísta y más afianzada en mi egoísmo, es decir, mi pecado,
O sea que en vez de crecer, decrezco y me vuelvo más pecadora. Así que anímate a seguir profundizando. Nosotros estamos dando muchas charlas de distintos temas de espiritualidad cristiana que te pueden ir ayudando a llenarte de Dios, llenarte de paz, llenarte de felicidad, llenarte de amor, de luz y de alegría por Jesucristo nuestro Redentor y nuestro Salvador.